professor Luiz Soares. Muito obrigado. Com sua licença, eu vou volver a falar em espanhol. Eu expliquei por que eu preciso falar em espanhol e não em português ou portunhol. Em minha fonética é muito ruim para falar português. Eu vou tratar de falar despacio, mais despacio que outras vezes, porque Ilse me disse que eu falo muito rápido e que não me entendem sempre aquilo que estou dizendo. Tal vez não me entenderam se falar rápido nem em espanhol nem em português, mas vou tratar de falar despacio. Eu agradeço a invitación de esta jornada a participar en esta mesa que tiene un nombre raro. Yo lo falaba con él. Dice modernidad providencial versus posmodernidad y emancipación. Dice, ¿qué es modernidad providencial? Es una nueva categoría, yo no conozco esa categoría. Más o menos entiendo que es posmodernidad y entiendo un poco más que es emancipación. Más modernidad providencial yo no conozco. Tengo que averiguar. Busqué en un diccionario, no aparecía. Enciclopedia, tampoco. Digo, debe ser un concepto brasileiro nuevo que yo tendré que aprender cuando vaya a la... Vamos, yo voy a tratar de plantear algunas ideas, algunos criterios muy personales. Voy a tratar de plantearlo. Mi propia comprensión alrededor de este debate, modernidad, posmodernidad y emancipación. Mas yo voy a agregar una nueva categoría, un nuevo concepto, transmodernidad. No sé si eso ha circulado por acá, por Brasil, yo creo que sí, mas me parece que también tenemos que colocar en la reflexión también las dos comprensiones diferentes de transmodernidad, como hay comprensiones diferentes de modernidad, de posmodernidad, comprensiones diferentes. No se puede, no es sencillo unificar esas comprensiones, con muchas implicaciones muy complicadas para la lucha por la emancipación, que al final lo que yo creo que tenemos que pensar ahora. ¿Qué implicaciones tiene todo eso para las luchas actuales? Para las luchas por la emancipación actuales. Para la lucha por la emancipación de todos, de todas. Para la lucha por la emancipación de los pueblos. Para hablar lenguaje antiguo según lo posmoderno. Para las luchas por la liberación nacional y social. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en mi comprensión, cuando nosotros retornamos a hacer una comprensión histórica de lo que es o fue la modernidad, un primer elemento que encontramos es que la modernidad, toda la idea, todo concepto de modernidad son eurocéntricos. ¿Ah? Son patriarcales. Son racistas, no toman en cuenta la situación de todo el mundo, sino fundamentalmente del mundo europeo y del mundo europeo occidental. ¿Correcto? Tiene una construcción, una historia, una lectura de la historia que tiene también una construcción ideológica, donde la modernidad se asocia al concepto de capitalismo,
donde la modernidad se asocia al modelo de la democracia liberal burguesa, donde la modernidad se asocia a lo que hoy se llama el mito del progreso infinito. Ese mito del progreso infinito nunca tomó en cuenta la naturaleza, era totalmente antropocéntrico, o que los pueblos, nuestros pueblos originarios llaman la Pachamama, la Madre Tierra. Para la modernidad no existía en la lógica capitalista. Para la modernidad el mundo no europeo era el mundo de los incivilizados, de los premodernos, de los atrasados, el mundo de la barbarie. Para la modernidad y para los conceptos de la educación de la modernidad, era la modernidad la civilización contra la barbarie. La barbarie era la mayor parte del resto del mundo. Los únicos civilizados eran los europeos, y los europeos blancos, y los europeos hombres, porque las mujeres tampoco tenían la misma escala. No voy a hablar de la escala de los negros, de la escala de los no blancos, para hablar en general. No voy a hablar de esa mirada despectiva de nuestros pueblos originarios. Esa era la barbarie. Había que acabar no solo con la barbarie, sino había que acabar también con los bárbaros, físicamente. Y la modernidad llegó a nuestro continente arrasando con nuestros pueblos originarios. Son historias que tenemos que reconstruir a la hora también de aproximarnos a la posmodernidad y a ciertas lecturas de la transmodernidad. Por ejemplo, la Revolución Francesa, por supuesto que es un símbolo, que es un hito de la modernidad, ¿no? Que venía de la Ilustración, que venía del Renacimiento, siglo XV. La Revolución Francesa proclamó libertad, igualdad y fraternidad. Mas los propios revolucionarios franceses tenían colonias y esclavos en África y en el Caribe, sangre por todas partes. Así suena la modernidad capitalista, la modernidad eurocéntrica, la modernidad blanca, patriarcal, nortecéntrica, para utilizar otro término. Y esa es la modernidad que se traslada de Europa a los Estados Unidos de América. La modernidad incluso surge en su ideología como una modernidad protestante, según diría Kant. No, eran los protestantes, vinculados a la reforma religiosa en Europa. En fin, tenemos que discutir muchas cosas alrededor de la propia modernidad. Correcto. Ahí ya voy a saltarme porque efectivamente Marx, como bien dijo el profesor, es una profunda crítica a la modernidad. Profunda crítica a la modernidad. El ideal de la modernidad, Marx dice, el capitalismo no lo cumple. Tienen que subvertir el capitalismo. Para hablar en códigos actuales, tienen que impulsar una modernidad no capitalista, alternativa al capitalismo, diferente al capitalismo, que libere otras opresiones, como la de los proletarios, los operarios, que la modernidad capitalista no se planteaba emancipar. No es así. Ahí tenemos otra lectura también del marxismo. Yo creo que es cierto, como dijo el profesor, que Marx de alguna manera estaba colocado en el eje del progreso, de la progresión, de que necesariamente el capitalismo era progresivo en comparación con los sistemas sociales anteriores. Pero Marx decía que ahí no se acababa la historia,
y que quien único podía librar a la sociedad, a los proletarios y a las clases no proletarias, era otra modernidad no capitalista. Y ahí surgió su gran utopía, la utopía del comunismo. ¿Qué otra utopía? Diferente a la utopía de la modernidad capitalista, diferente radicalmente a la utopía de la Ilustración, diferente, como ya dije, a esa utopía racista, eurocéntrica. No quiere decir que Marx no haya cometido en alguna de sus obras ciertas lecturas que para nosotros, los que vivimos en este otro mundo, no sean muy fuertes. Marx era un hombre, era un genio, pero era un hombre, miraba el mundo desde sus circunstancias y fue modificando también su propia mirada del mundo. Marx, por ejemplo, faló maravillas de la importancia que podía tener la colonización de las Indias por los británicos, las Indias orientales, porque ya había las Indias occidentales, que era este mundo del Caribe. Las Indias, decía, va a ser progresivo la llegada del ferrocarril, la revolución industrial inglesa trasladada a las Indias, eso va a ser un avance inmenso para las Indias. Eso en su contexto es comprensible, mas para nosotros es estremecedor pensar que Marx en algún momento aprobó el colonialismo del tercer mundo, o cuando Marx faló y escribió ciertos juicios muy críticos con relación a Simón Bolívar. Pues Marx no entendió a Bolívar, Marx no entendió lo que estaba pasando en esta parte del mundo, en el Nuevo Mundo. Mas eso no le niega ninguna grandeza a Marx, porque luego Marx fue también repensando sus propios conceptos y desde su realidad se percató que el colonialismo formaba parte del mecanismo de reproducción del capitalismo. Cuando hablaba, discutía el problema de Irlanda, se percataba, en algún momento llegó a decir que no se podía producir una revolución si no se acababa la explotación por la funcionalidad que tenía la explotación de los irlandeses en Gran Bretaña. Marx fue también evolucionando su pensamiento todo, y cuando ya leemos lo que no es el Capital, encontramos que Marx también estaba planteando otro concepto a la hora de valorar el mundo. Voy a dejar eso ahí, porque si no, como dice Ilse, cuando usted comienza a hablar, no sabe cuándo va a terminar. Mas lo que quiero señalar en línea con lo que venido planteando el profesor, que en la Revolución Rusa de 1917, bueno, nos saltamos la Comuna de París, el primer intento de tomar el cielo por asalto, y en la tradición, en la utopía comunista de Marx, encabezado por Lenin, por los bolcheviques. Ahora hay mucha discusión de qué pasó en la Revolución de Febrero, ya no me voy a meter ahí. Pero la Revolución Rusa de 1917, con la extensión y con la búsqueda de aplicar en las condiciones de uno de los países más atrasados de Europa, de Eurasia, también se coloca en el eje. Tenemos que construir una modernidad no capitalista, diferente. La modernidad capitalista no ha resuelto los problemas de Rusia, no ha resuelto los problemas de la humanidad. Tenemos que hacer otra modernidad. Y la Revolución Rusa del 17, y a veces se nos olvida, no solo planteó el problema de la liberación de los operarios, planteó también el problema de la liberación de otros sectores sociales explotados. Otros sectores sociales explotados que no eran solo los proletarios, no eran solo los operarios. Si no, no hubiese sido posible, porque el capitalismo en Rusia tenía un desarrollo mucho atraso con relación al capitalismo europeo. Pero la Revolución Rusa también se planteó un tema, la autodeterminación de los pueblos. O sea, no solo era el operario, no solo era el zarismo ruso, no solo eran los pueblos oprimidos por el zarismo ruso, una gran consigna
la liberación de los pueblos. Los bolcheviques se plantearon eso. No es, por tanto, una casualidad que la Tercera Internacional, cuando se funda, encabezada por Lenin, rectifica la consigna de Marx. Marx había dicho, proletarios del mundo, unidos. La Tercera Internacional dijo, proletarios y pueblos oprimidos del mundo, unidos. La Revolución Rusa ya tiene, la Revolución de Octubre tiene otra proyección. La Tercera Internacional tiene otra proyección, colocada también dentro de una crítica muy radical a la modernidad capitalista. Porque Rusia había vivido, el imperio ruso había vivido precisamente en carne propia como la modernidad capitalista eurocéntrica y occidental no tenía aplicable para Rusia, para ese vasto imperio ruso, ni para lo que después van a ser las diferentes repúblicas asiáticas que van a incorporarse en 1922 en un segundo momento a la naciente Unión Soviética. O sea, tenemos que leer también tenemos que leer toda esa historia y cómo con independencia, eso lo decía ayer nuestra querida amiga Virginia Fontes, como con independencia del destino posterior de la Unión Soviética, la Revolución de Octubre de 1917 marca un hito para las luchas por la emancipación de la humanidad, un hito que tenemos que reivindicar por encima del hito que marcó la Revolución Burguesa de Francia de 1789, por lo que ya dije, esa revolución nunca se planteó la liberación de la humanidad toda. Se planteó su propia liberación, la de la burguesía, no la de los explotados, no de las clases oprimidas y explotadas. La Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, se plantea un proyecto mayor no solo para Rusia, un proyecto mayor, por supuesto, para el resto del mundo, incluido, sí, el mundo que hoy llamamos subdesarrollado, dependiente, colonizado. La Revolución Rusa también, por eso el impacto que tiene la Revolución Rusa en las luchas sobre el 17 en todo el mundo, la implicación y la continuidad que va a tener en el mundo asiático la Revolución Rusa, más después tenemos la Revolución China, Vietnam, Corea, el mundo asiático, hasta que el socialismo con la Revolución Cubana llega también a América Latina. Tenemos que volver a leer de nuevo toda esa historia, pero leerla, repito, desde nuestra contemporaneidad, leerla desde nuestra posición política frente a los problemas actuales. Leer la historia para sacar las lecciones que no sean útiles para las luchas de hoy. A lo mejor no tenemos la misma comprensión de la historia de la Unión Soviética, pero sí tenemos que lograr una muy buena comprensión de las luchas por la emancipación actuales. Mirar la Revolución Rusa, la China, todas las revoluciones, hasta la cubana, con un espíritu crítico, más un espíritu crítico orientado a las luchas por la emancipación, por la liberación nacional y social, podemos decir también por la construcción, seguir trabajando y luchando por una modernidad no capitalista, y tal vez podríamos decir por una posmodernidad no capitalista, porque también toda la crítica y todo el movimiento de la posmodernidad es también eurocéntrico y estadounidense céntrico. Es una discusión que se da entre intelectuales europeos, norteamericanos, con todas esas implicaciones que decía el profesor Lincoln y muchas más. Esa discusión no sale de esta modernidad barroca, como le gusta decir a un filósofo ecuatoriano ya desaparecido, que es la modernidad que vive América Latina, donde coexiste premodernidad, modernidad, y sueños de la modernidad no cumplidos, utopías de la modernidad no cumplida, consecuencias destructivas de la modernidad capitalista, más los ecos que nos llegan de ese mundo de la posmodernidad eurocéntrica, nortecéntrica.
Nuestros pueblos no están discutiendo premodernidad, modernidad. Están discutiendo muchos problemas que le interesan a la gente, que tienen que resolver todavía la gente. Problemas que no resolvió la modernidad barroca. La modernidad que nos impuso Europa, ¿no? La modernidad que nos impuso los Estados Unidos de América. Quiero colocar ese tema ahí. No me voy a detener, yo también traía unas ciertas notas alrededor de lo que el profesor bien llamaba la ideología de la posmodernidad. Son muchas cosas. Siempre los tratadistas de este tema hablan de que hay que ver la modernidad, tanto la modernidad como la posmodernidad en diferentes planos, en el plano histórico-social, o sea, que tiene significado la posmodernidad desde el punto de vista del histórico-social. Hablan también que hay que verlo desde el punto de vista subjetivo, individual, o sea, cómo las personas reciben todo este tema, cómo se proyectan, o sea, cómo se colocan fundamentalmente en el mundo como consumidores, cómo rompen los vínculos sociales, cómo piensan más en la individualidad que en la sociedad en su conjunto, ¿no? Hay muchas lecturas y por supuesto una inmensa lectura complicadísima en todos los campos, incluyendo el campo de qué se va a llamar la modernidad propiamente en lo artístico literario, en la arquitectura, en el cine, en la literatura. O sea, es una discusión infinita. Podemos hacer 100 mesas redondas como esta y no nos vamos a poner de acuerdo, porque ni siquiera podemos decir que todos los postmodernos piensan igual. Correcto, es un abigarramiento muy grande de discusión. Pero sí vuelvo a insistir en esto. Cuando miramos toda esta idea de la posmodernidad, de que se acabaran los grandes relatos, de que se acabó la historia, de que todo lleva un prefijo, post, que el post no dice nada, simplemente que dice que vino después, pero no sabemos ni cuándo va a terminar. Es un post, todo es post, todo es postcapitalismo, postindustrial, o fin, se acabó el mundo del trabajo. ¿Cómo que se acabó el mundo del trabajo con todo el trabajo que tenemos que pasar nosotros para vivir? Tenemos que trabajar mucho más, porque aquí no somos robots. Entonces viene toda una gran discusión alrededor del tema de la posmodernidad, que tiene impactos, por supuesto, muchos impactos culturales, ideológicos, yo creo que políticos también en nuestro país. No debemos despreciar eso, debemos también analizar todos esos temas. Y efectivamente, la premodernidad va tomando toda su fuerza a partir de la séptima década del siglo XX y va, por supuesto, avanzando, hasta que empieza a aparecer una crítica a la posmodernidad. Una de las tantas críticas a la posmodernidad. Yo solo voy a hablar muy brevemente, muy rápidamente, no tenemos tiempo para menos, quiero que se me diga, ya, cállate, de la transmodernidad. Yo no sé si usted conoce, si por acá ha llegado mucho alguna discusión en torno al tema de la transmodernidad. Porque también en ciertos términos iniciales, transmodernidad también surge en el mundo europeo, pero curiosamente no surge en el mundo europeo anglosajón, surge en el mundo europeo español. Es una filósofa, fíjense, una mujer española, Rosa María Rodríguez, quien publica un libro por allá a fines del siglo XX, donde empieza ya a plantear el término transmodernidad. Porque en su concepto hacía una especie de esquema, ¿no? Civilización industrial, modernidad. Civilización postindustrial, también, que es un término que se ha hablado mucho, algunas de las características de la base socioeconómica de la posmodernidad. Civilización postindustrial, vuelven los postmodernidad.
Y ella decía, ahora entramos en otra etapa, la globalización. La globalización es otro momento y por lo tanto no podemos aplicar los criterios de la posmodernidad a un mundo globalizado que se plantea ella misma un poco ese esquema interpretativo, y sí criticando a algunos teóricos, los teóricos de la posmodernidad, que decían que se acababan los grandes relatos. Ella dice, ¿cómo me va a decir que se acabaron los grandes relatos si tenemos un nuevo gran relato? La globalización es el nuevo gran relato que está viniendo, y de los centros capitalistas y de los intelectuales centrales. Y abre esa discusión ya a fines del siglo XX. Mas también surge otra corriente que acepta el término transmodernidad, pero con otra lectura. Y es una corriente muy inspirada, muy interesante, desde América Latina. Dussel, Enrique Dussel, que no sé si José conoce este filósofo, bueno, nacido en la Argentina, quien publica en 1999 un libro que se titula así, precisamente Transmodernidad. Y ya Dussel explícitamente trata de comprender la crítica a la posmodernidad, porque él decía que la posmodernidad era una crítica eurocéntrica a la modernidad eurocéntrica. Trata de colocar el punto de vista del tercer mundo, del otro mundo, del nuestro mundo. Muy inspirado Dussel, por supuesto, en todo el tema de su identidad latinoamericana, no puede ocultarlo, más siendo el encuentro de las otras identidades tercermundistas no eurocéntricas. Y de alguna manera yo pienso que esta comprensión o este proyecto o esta mirada de Dussel, o sea, es una mirada crítica diferente tanto a la modernidad como a la posmodernidad, que de alguna manera tenemos que discutirla y que analizarla, porque no es eurocéntrica, no es estadounidense céntrica, trata de recolocar el llamado mundo subdesarrollado, dependiente, premoderno, todavía medio bárbaro, barroco, en el centro de la reflexión con relación hacia el futuro. Y ahí, en mi propia comprensión, todo este concepto de la transmodernidad, unido a las lecturas que empiezan a surgir desde los estudios postcoloniales, yo supongo que también por acá haya llegado todo este tema de los estudios postcoloniales, de alguna manera bueno, voy a decir solo una clave, en el resto de América Latina es muy conocido como una de las figuras cimeras de toda esta corriente postcolonial, la postcolonialidad, que es Aníbal Quijano. Vos se conoce a Aníbal Quijano, peruano, que todo este concepto de la postcolonialidad parte de una idea que yo creo que tiene mucha fuerza, aunque no comparto todos sus correlatos, que dice que se acabó el colonialismo, vamos a decir como forma predominante, aunque todavía es colonialismo, pero que no se ha acabado la colonialidad. Son como dos cosas diferentes. El tercer mundo, en su mayoría, ya es un mundo postcolonial, pero sigue atrapado en las redes de la colonialidad del poder, de la colonialidad del saber y de la colonialidad del ser, en esa triada. La colonialidad del poder, obviamente, en mi lectura y en la de Quijano, tiene que ver con el fenómeno imperialista. Ya el imperialismo no acude al colonialismo clásico, acude a otros mecanismos también coloniales, postcoloniales, para ejercer su poder. La colonialidad del saber es una crítica muy dura, precisamente a las lecturas
eurocéntrica, que muchas veces la asumimos acríticamente. Dice, tenemos que romper la colonialidad del saber. El saber viene de allá, lo asumimos acríticamente. Tenemos que crear nuestros propios saberes, recuperar nuestros propios saberes. Lo que ocurre, y es ahí un distanciamiento que tengo junto con otros compañeros, con Aníbal, lo hemos conversado personalmente, es cuando dice la colonialidad del saber, no eurocéntrico, también vota Marx, también vota Engels, también vota por fuera, es eurocéntrico todo eso, no un conocimiento que salió de aquí, salió de Europa. Hay mucho conocimiento de Europa, ¿no? Como Marx, Lenin, o sea, hay mucho, incluso posterior, la escuela de Frankfurt, hay muchos conocimientos surgidos en Europa que no podemos decir, salieron evidentemente en Europa, en los Estados Unidos, pero no quiero decir que vamos también a votarlo, ¿no? En Cuba diríamos votar el niño con el agua sucia, votar la crianza con el agua sucia. Hay que aprovechar también esos conocimientos. Y la colonialidad del ser, porque evidentemente sigue existiendo todo concepto racista, patriarcal, porque el ser postcolonial tenía que ser blanco, tenía que ser hombre, no podía ser indígena, no podía ser negro, no podía ser incluso ni campesino, ni atrasado, ni indígena, tenía que ser el homus capitalista, el homus disciplinado para insertarse, aceptar las relaciones capitalistas de producción como naturales, naturalizarlas, convertirlas en su sentido común en la vida, todo eso que Gramsci trataba de la hegemonía que me detengo ahí. Ahora, eso de alguna manera, todos estos términos en esta lectura va a tener mucho impacto, en mi opinión, en los movimientos que se van a tratar de organizar y que se van a desarrollar en el Foro Social Mundial, en ese grandes movimientos. Bueno, José lo conoce mejor que yo, porque muchos fueron aquí en Brasil, en Porto Alegre. Todo ese movimiento que se va a organizar, un movimiento de articulación de, vamos a decir, de diferentes miradas, porque también en el movimiento social mundial participaban organizaciones del primer mundo, de europeas, asiáticas, africanas, pero el peso mayor estaba obviamente francesa, muy colocado en el eje de mirar, de hacer otra mirada del mundo. De alguna manera también con cierta inspiración del zapatismo, del movimiento zapatista en México, con ese emblema de que tenemos que construir un mundo donde quepan todos los mundos, incluso que quepan en ese mundo el posmoderno, el moderno, el premoderno y el otro, no sé cómo le vamos a llamar, postmoderno, moderno, que quepan todos los mundos. Y yo en lo personal creo que también como ciertos elementos que no podemos abandonar son aproximaciones, son nuevas maneras de mirar la realidad del mundo, de criticar la modernidad, la posmodernidad y hasta ciertas otras interpretaciones de la modernidad desde las propias realidades y desde las propias luchas por la emancipación que tenemos que desarrollar en nuestro continente. Más, yo tengo la impresión de que siendo válidos muchos enfoques, vamos a decir, de esta lectura de la transmodernidad, hacen rupturas que a mí no me parecen, en lo personal, respeto, convenientes para las tareas que tenemos hoy. Ellos de alguna manera están en la lógica de la aldea global, ¿no? Esa idea de la aldea global. Bueno, ciertamente el mundo puede ir cambiando por una aldea global, pero todavía no somos una aldea global. Y si somos aldea global, seguimos estratificados. Unos están allá arriba en la aldea y otros estamos acá abajo en la aldea. Y de alguna manera, entonces, empiezan a trabajar no solo con esta categoría que ya dije postcolonial, sino con la categoría de que ya el Estado nacional moderno está en extinción. Correcto. Les voy a decir, ese es el sueño de las transnacionales. Yo no sé si por acá usted ha leído a Kenichi Ohmae, uno de los teóricos de las transnacionales, que también desde el siglo pasado dijo, para nosotros el mundo de la posgeografía
A nosotros, las transnacionales, no nos interesan las fronteras estatales actuales. A nosotros nos interesa otra mirada del mundo, sin fronteras estatales, que nos permitan al capital transnacional actuar con toda libertad y solo utilizar al Estado para la que se legitime, o solo utilizar al Estado en su aspecto del monopolio de la fuerza. Esa es otra corriente. El mundo de la posgeografía, fíjense cómo hay post. Entonces, ahí tenemos ese tema. Entonces, eso por un lado. Y desde esa lógica, yo creo que todavía los transmodernos no comprenden que hay que continuar desarrollando luchas por la liberación nacional, por la autodeterminación, por la soberanía de los pueblos. Y esas luchas necesariamente tienen que tener un anclaje en el Estado. Tienen que tener un anclaje en el Estado. Más acá en América Latina, que tenemos un imperialismo grandote. Bueno, si quieren no le llaman imperialismo, ya dicen también que ya estamos en el mundo postimperialista. No. Pero yo sigo utilizando ese código leninista, que tenemos un imperialismo muy grande, que desde que surgió no quiere respetar la soberanía, la autodeterminación, que desde que surgió se mete y se implica en todas nuestras luchas para acabar con la lucha por todas las emancipaciones que se nos ocurren, por todas. Entonces tenemos que pensar también en ese tema. Y en esa lógica crítica desde México, he tenido algunos acercamientos a eso, realmente no todos los que quisiera, el tiempo no me alcanza para todo. Desde México ha empezado a surgir toda una corriente de pensamiento que está planteando con mucha razón que todavía en América Latina hay un espacio, en ese espacio barroco, como ellos le llaman, hay muchos espacios para seguir luchando por modernidades no capitalistas. O sea, que de alguna manera el ideal que se planteó la Revolución de Octubre del 17 todavía tiene espacio acá. Y en nuestra experiencia en Cuba, de alguna manera, lo que hemos estado tratando de hacer hace 60 años es precisamente tratando de superar la modernidad y tratando de mirar la modernidad con todos sus sueños, sí, de igualdad, porque la Ilustración tuvo sueños bonitos, ¿no? Que fueran autocéntricos, tratar de llevarlo, pero sabiendo que el capitalismo no puede resolver ese problema. Que sin autodeterminación nacional, que sin soberanía, no puede resolverse ese problema. Ese fue uno de los aportes, pienso yo, entre otros, que hizo la Revolución Cubana y Fidel Castro. En las condiciones de Cuba, al menos, el socialismo era condición necesaria para resolver la determinación, la soberanía, la independencia y las emancipaciones de todos los sujetos sociales, de todos. En Cuba no había un planteo de que el socialismo es solo para resolver el problema de los operarios, solo para resolver el problema de la clase trabajadora, de la mujer, el problema de la discriminación racial, el problema de todas las discriminaciones que podemos encontrar por preferencia sexual. La utopía, no quiere decir que la utopía se haga realidad. La utopía de la Revolución Cubana era un mundo sin discriminaciones, de liberación de todos los seres humanos, de todas las clases y sectores sociales oprimidos. Esa es la utopía de la Revolución Cubana, pero si me pongo a hablar de la Revolución Cubana, si no termino. Entonces, creo que tenemos que aproximarnos a eso con nuevas lecturas. Creo que uno de los papeles que nos corresponde a los intelectuales, por supuesto, pero no mirando o no tratando de mirar un mundo fragmentado. Yo le preguntaba a Ilse cómo se ha expresado acá en la academia el tema de la modernidad, de la posmodernidad, con fragmentaciones. Bueno, no, la posmodernidad no permitiría articular sujetos
Está la lucha de los negros por la de las mujeres, hay muchas luchas por la emancipación y son ciertas y cada una tiene sus especificidades. Más allá de mi comprensión, la historia nos ha demostrado que si no unimos todas esas luchas, es muy difícil romper la lógica de la dominación, de la exclusión, de la marginación, de la opresión, de la explotación, o como decía Ruy Mauro Marini, de la sobreexplotación de nuestro pueblo. Porque todas esas otras segmentaciones se utilizan para sobreexplotar, ¿correcto? Para sobreexplotar en beneficio de quién? De los principales centros capitalistas mundiales, de sus grandes empresas transnacionales, sin lo cual no sería ni hubiese sido posible ni siquiera la modernidad eurocéntrica. Lo dijo Marx. No, ya lo dije. Pero ¿de dónde salió los recursos de la acumulación originaria del capital? ¿Solo de los operarios? No, de todo lo que se robaron de acá del mundo, del oro, de la plata que se llevaron de América. Y eso hizo la acumulación originaria, más el trabajo esclavo funcionalizado como parte de la acumulación originaria del capital. Entonces creo que ese es un tema muy fuerte que tenemos que plantearnos. No, en esta mesa yo creo que no podemos agotarlo. Pero si no articulamos todas esas luchas, mi concepto, por la emancipación, si no la articulamos con la lucha por la autodeterminación, con las luchas anticapitalistas, antiimperialistas, yo lo incluyo, anticolonialistas, antineocolonialistas, porque todo eso está en este mosaico barroco de nuestro continente y de otra parte del tercer mundo, va a ser muy difícil realmente, muy dura la tarea. Mucho más, y aquí quiero terminar, en este momento que está viviendo nuestro continente. Yo defino este momento, podemos definirlo de muchas maneras, como una agudización de las contradicciones entre la reforma, la revolución, el reformismo, la contrarreforma y la contrarrevolución. Lo defino así, o sea, estamos en un momento muy intenso de luchas, de muchas luchas. Y hoy ya me dice que me caí, que ya tengo que terminar. De muchas luchas. Y eso necesariamente requiere articulación de fuerzas, de todas las fuerzas que podamos. Y lo voy a decir con estas palabras. Yo estoy viendo, a lo mejor estoy equivocado, que lo que se están planteando las clases dominantes nacionales y transnacionales es un proyecto muy reaccionario. Incluso en algunos lugares, yo lo he dicho, cuando vemos la gente que se tiran a la calle y que hacen terrorismo en Venezuela, es la imagen de un neofascismo. Es la imagen, quemar a una persona por ser distinto, por no coincidir, por ser chavista, darle candela, como en los tiempos de qué, no voy a hablar mal de la historia de la Iglesia Católica, de la Inquisición. Correcto. Estamos mirando eso. Yo no sé, dejo el análisis como ustedes están viendo en Brasil, pero a la distancia cuando yo vi a las manifestaciones contra Dilma, envuelto en la bandera de la ley y el orden, todo lo que fuera color trapo rojo era como el buey el toro en el ruedo. Decía, bueno, ¿qué es esto que están mirando en América Latina? Y cuando miramos hacia los Estados Unidos, este sector que está detrás, apoyando, sirviendo de base de sustentación social a la administración Trump, un sector enormemente reaccionario, racista, xenófobo, ¿cómo sería? Aquí se entienden misóginos, supremacistas blancos, neofascistas, chauvinistas. Incluso han circulado
en Estados Unidos, no sé si ustedes lo habrán visto, videos de grupos neofascistas de Estados Unidos diciendo "Hail Trump". Esos fueron los que salieron ahora en todos estos acontecimientos que se dieron en Virginia. Entonces, estamos viendo eso, estamos viendo de alguna manera resurgir en nuevas condiciones históricas lo que bien decía, una de las grandes barbaries de la modernidad, que fue el nazifascismo. La estamos viendo resurgir. La estamos viendo también en toda esta incremento del gasto militar, llamada a la guerra, desarrollo de conflictos llamados regionales en Siria, ¿no? En el resto del mundo. Es una administración, y lo voy a decir con estas palabras, prosionista. Y yo digo prosionista porque no sé, el sionismo es una corriente político-ideológica del semitismo. Yo no soy antisemita, nunca lo he sido, como no soy antinadie, pero sí soy antisionista porque el sionismo es la ideología más reaccionaria. Y ahí lo tenemos, cómo tratan a los palestinos, al pueblo palestino. Entonces, esta administración tiene todo eso. Es una administración militarizada. Hoy los principales comandos de esa administración, todos vienen del Pentágono, incluyendo el jefe de gabinete de la Casa Blanca, que dicho sea de paso, sabe mucho de América Latina porque fue jefe del Comando Sur durante 4 años. Correcto. Conoce muy bien América Latina. McMaster, ¿quién es? También del Pentágono. ¿Quién es el secretario de Estado? No viene del Pentágono. Viene de una de las más grandes empresas petroleras del mundo, la ExxonMobil. ¿Quiénes son el gabinete de Trump? Multimillonarios. Multimillonarios que en términos de la ley norteamericana han cometido delitos también de la ley norteamericana. Entonces, tenemos esa realidad que tiene expresiones distintas. Aquí, allá, lo podemos ver en Argentina, como ahora las decisiones de los tribunales del 2 por 1 para que los que cometieron crímenes contra la humanidad en la dictadura ya salgan de... Está la historia de una logia que se llama PJ2, fascista, vinculado a toda la historia de las dictaduras militares en Argentina. Y dicen algunas historias que el padre de Macri pertenecía a esa logia. Yo no sé, yo no soy argentino, ya me dicen que sí. Yo quiero más que todo invitar a esa reflexión y volver a insistir en una idea, y perdonen que vuelva a hablar de Fidel Castro. Mas Fidel Castro siempre es uno de sus legados más profundos. Desde que era jovencito, desde que no era un gran líder, hasta después, Fidel Castro siempre llamaba a la unidad de lo diverso, a la unidad de los pueblos, a la unidad de las clases, a la unidad de las mujeres con los hombres, a hablar en esos códigos, los negros con los blancos, los amarillos con los negros, con los blancos. La unidad como condición necesaria para poder avanzar en las tareas de la emancipación, como condición imprescindible para enfrentarnos al imperialismo, al colonialismo, al neocolonialismo, a las clases dominantes, como condición necesaria, aunque obviamente no suficiente para la integración de América Latina, del Caribe, una otra integración alternativa a la integración que nos estaban ofreciendo las clases transnacionales del imperialismo norteamericano, que nos llamaba a todos precisamente a la unidad por construir un mundo más bonito y mejor que al que hasta ahora todos hemos conocido. Muchas gracias. Bueno, yo realmente, como creo que en el sentido, ¿no? Alguna de las cosas que decía el colega, hay que continuar debatiendo, discutiendo todas estas cosas, ¿no? Reflexionándolas. Yo creo que una de las responsabilidades que nos toca a los intelectuales en general
pero fundamentalmente a los intelectuales que nos preciamos, a lo mejor excesivamente, de ser cultores del pensamiento crítico, del pensamiento descolorizado, de intelectuales que de alguna manera nos sentimos también comprometidos con las luchas concretas que se están desarrollando en nuestros correspondientes países, y por supuesto también eso tiene que ver con la universidad, ¿no? La universidad también tiene raíces racistas, tiene de todo eso, ¿no? También raciales. Uno de los primeros discursos que hizo el Che Guevara después del triunfo de la revolución en la Universidad de La Villa, no sé si Olguita está por ahí. É o microfone. Mais perto. Primero llegó a aquella universidad, una de las tres grandes universidades, y dijo que la universidad se pinta de negro, de mulato, de obrero, de campesino. Y eso fue después lo que hizo la revolución cubana, o sea, abrir las puertas no de las tres universidades que existían, sino de muchas universidades a todo el mundo. A todo el mundo, como parte de un proceso. Eso obviamente, todos estos temas que están dándose en la sociedad se reflejan en el mundo universitario, pero creo que es la responsabilidad que tenemos. Y yo lo voy a decir, y esto lo hemos compartido con Olguita, y yo se lo digo con toda franqueza. A nosotros nos emocionó mucho la inauguración de este evento. Este evento, su inauguración. Y lo comentábamos, y lo digo con toda sinceridad. En la Universidad de La Habana no hemos visto una cosa, en la de La Habana, parecida a la inauguración de este evento, recordando la historia, reflexionando sobre la lucha revolucionaria en el último siglo. Mas es un evento muy emocionante, cantando la internacional. Es parte de una cultura, de una tradición que tenemos que recuperar, tenemos que defenderlo. Más otros signos, no solo la internacional. Ahora, yo quiero un poco, más que todo, aproximarme a lo que decía el profesor. Él decía con relación a Brasil, el golpe de Estado amenaza todas nuestras luchas, algo así, todas. Por supuesto, no voy a hablar yo sobre la situación de Brasil, les corresponde a ustedes, pero ese mismo proceso se está dando en otros lugares de América Latina. O sea, también en este orden es un llamado que nosotros se lo hago a ustedes, lo he hecho en la escuela del MST, lo he hecho en todos los espacios que estoy aquí en Brasil. Brasil tiene que pensarse como parte de una patria más grande. Muy importante Brasil para todo el continente. Brasil es parte importantísima de nuestra América. Tiene que pensarse así. Pienso yo, no, de la crítica, de colonizar. Todo lo que está pasando acá en Brasil hay muchas conexiones con lo que está pasando en otras partes de América Latina. Que es, para hablar poco y rápido, digo, es que hay una contraofensiva. Yo le llamo plutocrática e imperialista, porque no es una contraofensiva de eso que antes llamábamos la oligarquía. Está la oligarquía, pero son sectores del gran capital, de los que tienen los propietarios de los grandes capitales, aliados por supuesto con el capital transnacional, con lo que yo sigo llamando potencias imperialistas, para hacer retroceder de manera reaccionaria la realidad no solo de Brasil, sino del continente en su conjunto, con sus implicaciones para otros muchos procesos globales que se están dando, ¿no? En el mundo. Y eso efectivamente yo creo que amenaza todas las luchas y amenaza todas las reivindicaciones sectoriales. Y ahí es donde yo recupero, no la crisis, o sea, ahí es donde yo recupero el papel de la política, sin desdeñar ningún movimiento, ni ninguno de los movimientos sociales sectoriales. Es que al final hay que producir un nuevo proyecto de país, un nuevo proyecto de sociedad, un nuevo proyecto del mundo, y eso necesariamente tiene que tener una articulación política.
A lo mejor no en forma de partido, correcto. Cuando miramos la historia latinoamericana, las revoluciones, ninguna de las que se ha producido, ni las que se vienen, ni las de la otra, han sido producidas por partidos. Han sido producidas por grandes movimientos políticos. ¿No? En Cuba el movimiento 26 de julio, una organización político-militar. Si miramos en Bolivia, la articulación de todas las luchas sociales en Bolivia en un movimiento al socialismo. Ellos le hablan del instrumento político, no del partido político. Si miramos en Ecuador, Alianza País no era un partido político, fue una congregación de fuerza que fue creciendo al calor de las luchas de diferentes sectores. En Ecuador, Venezuela, movimiento de la Quinta República, como al final tuvieron que denominarlo, el movimiento bolivariano 25, no era un partido político, era un movimiento que trató de articular y al final logró articular a grandes sectores de la población, pero como un proyecto político de transformación social o frente al Frente Sandinista de Liberación Nacional, frente con muchas agrupaciones de partidos, eso que en algún momento se hablaba de la llamada vanguardia política. Entonces también hay que repensar eso, o sea, cuál es la articulación política, pero la política en mi concepto tiene que estar centralmente, porque la política es la política como el retorno a la polis, ¿no? Como decir, el retorno, es el que puede actuar como elemento articulador y producir una mirada, otro proyecto de sociedad, de país, diferente. Y yo creo, y vuelvo a esto, que amenaza toda nuestra cosa. Yo les decía, no recuerdo a quién, de todas tantas conversaciones que uno tiene aquí, que por supuesto que hay una dialéctica muy complicada entre las revoluciones y las contrarrevoluciones. Uno no puede decir que todas las revoluciones son iguales, tampoco puede decir que todas las contrarrevoluciones o las contrarreformas son iguales. Pero si hay una cierta correlación en la historia, que las contrarrevoluciones no se ponen a distinguir mucho entre si este es revolucionario, si este es reformista, si este es reformador, si es feminista, si es... No. Las contrarrevoluciones no separan, no tienen límites a la hora de avanzar en el cumplimiento de sus propósitos. Con mayor o menor empleo de la violencia, que no son solo los militares, o sea, la violencia no solo sigue siendo los militares, con empleo de la violencia. Y le comentaba que si vamos al concepto de Harvey, de la acumulación por desposesión, que yo creo que es muy importante, esta onda, vamos a decir, contrarrevolucionaria, contrarreformadora, quiere emprender otro proceso de acumulación por desposesión, profundizar algo que ya venía haciéndose durante la etapa neoliberal. Acá me cuentan en Brasil, por lo que leo, que la legislación laboral que se quiere hacer, o sea, la reforma providencial, todo lo que se quiere hacer, no es ni siquiera regresar a la etapa de los 90, del neoliberalismo, es incluso regresar a etapas y a derogar, desarmar, quitar derechos adquiridos, no concedidos, adquiridos por las luchas. O sea, va mucho más allá de eso. Mucho más allá incluso que plantear el tema de que sea una restauración conservadora, como dijo Correo, si el dilema es, como algunos dicen, entre ellos el Sader, de acá de Brasil, que el dilema es liberalismo, posliberalismo. Yo creo que tiene una profundidad mayor los procesos que se están dando, que tienen que ver con el Colombo al explicarnos fascista, me alegro que usted diga que usted también lo vio, ¿no? Eso yo lo estoy viendo en otra parte del continente. La disposición de derechos tiene que ir acompañada del disciplinamiento de los sujetos sociales, volverlos a disciplinar.
de diferente manera. Pero hay que volver a disciplinar a los sujetos que se insurreccionaron, insurgentes, que se fueron de la lógica del sistema. Tal vez aquí en Brasil ese disciplinamiento pasa por, como usted decía, romper los sindicatos, acabar con el sindicalismo, buscarlo, hay que redisciplinar. Probablemente también aquí en Brasil se exprese en esto, ¿no? La violencia en el campo, que nuevamente me han dicho que está resurgiendo, ¿no? Contra la violencia física, el asesinato en el campo, tal vez puede expresarse de esa manera. Pero yo digo, por ejemplo, en Bolivia, para colocar otra situación, ¿cómo la clase dominante puede emprender una contrarreforma y una contrarrevolución en Bolivia sin tratar de disciplinar a todos esos sujetos sociales y políticos en Bolivia que adquirieron por primera vez en su historia probablemente los derechos que le concedió la Revolución Ciudadana y Popular de Bolivia? Eso necesariamente tiene que transcurrir utilizando métodos violentos. ¿De qué tipo van a ser? Por supuesto, dependerá de un lugar a otro. En Venezuela la clase dominante está clara. ¿Qué es lo que está tratando de hacer la clase dominante venezolana? ¿Qué es lo que está tratando de hacer este sector reaccionario del mundo? ¿No? Yo sé, no es regresar a la Cuarta República, es regresar a una dictadura como la de Pérez Jiménez en el año 48 o la dictadura de los primeros años en Venezuela. Porque saben y ellos saben que tienen que acudir a la violencia. ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál es su proyecto? Un Pinochet en Venezuela, un golpe de Estado en Venezuela como el de Pinochet, o un golpe de Estado como el argentino del 86, un golpe de Estado como el Brasil del 64. Eso han estado clamando, porque no han podido encontrar el Pinochet venezolano. Pero todos los días estaban llamando un golpe de Estado, no estaban llamando a restituir. Eso de restituir la democracia era una coartada para todo eso. Yo creo que en eso es lo que tenemos que pensar mucho, porque si efectivamente esta vamos a decir, contraofensiva provocada por el imperialista, esta ola reaccionaria, cualquiera que sea, se empieza otra vez a enseñorear en el continente, en Brasil y en otros países del continente. No se va a parar a detener a decir que este es feminista, este solo está luchando por lo racial, aquel está luchando. No, va a ir contra todas las luchas por la emancipación, por la liberación, como querramos llamarle, por la justicia social, va a ir contra todos los sujetos sociales, políticos que perciban como enemigos, adversarios del nuevo orden y de la nueva sistema de dominación que quieren crear. Y fíjense, utilizo la categoría sistema de dominación. No es solo hegemonía, y eso lo dijo Gramsci. Sí. Sistema de dominación es hegemonía acorazada con la fuerza. Cuando la hegemonía no le funciona a la clase dominante, cuando se les quebra, recurre a la fuerza, a la violencia. No solo es una combinación, quieren reestructurar y parir un nuevo sistema de dominación. Un nuevo sistema de dominación cada vez más dominante, cada vez más transnacionalizado, cada vez más desnacionalizado. Y frente a eso yo creo que es lo que tenemos que mirar a la hora de ver en qué etapa, en qué momento estamos en este continente. Por supuesto, desde la claridad de que la historia no se acabó, como dicen algunos modernos, de que el fin de ciclo de gobierno de la izquierda en el continente tampoco se acabó, como dicen otros, pero que de todas maneras lo que tenemos por delante, pienso yo, es algo, una categoría básica, nuevas luchas por la emancipación, por la liberación nacional, social, como ustedes le quieran llamar, por la emancipación de todos los sectores. Pero eso no se va a lograr si no es luchando y luchando, pienso yo, juntos, unidos. La unidad es más grande que se pueda lograr para frenar lo que es el proyecto plutocrático imperialista para este continente. Yo lo dejo ahí, gracias. Pero
profesora levantó un tema que ciertamente tenemos que... Levanta el tema de la crisis del capitalismo, que algunos llaman una crisis multifacética, otros y le estamos calificando una crisis epocal. No es que sea una sola crisis aislada, la económica, la ambiental, no, es una crisis epocal del capitalismo, pero esa crisis es tan profunda que puede terminar destruyendo la propia existencia humana, porque está atentando contra las condiciones de reproducción de la vida todos los días. Entonces, eso también es un tema de los tantos. Pero yo creo que ella sí recuperó algo de lo que yo he insistido, digo, redigo y rediré siempre. Luchar. O sea, si no se lucha, no es posible. El futuro no está predeterminado. El futuro es un campo de batalla entre fuerzas sociales, políticas, diferentes. Yo estaba mostrando una cita de Engels en una carta blog sobre la complejidad de las luchas sociales, el paralelogramo de fuerza, las resultantes, ¿no? Pero eso no hay que luchar. Y por lo menos en la experiencia nuestra, en la experiencia que nosotros podemos decir de la Revolución Cubana, yo creo que hemos tenido que aprender necesariamente a conjugar 4 o 5 verbos, conjugarlo en la práctica, ¿no? Por supuesto, esto es una construcción teórica, no te voy a decir. Pero hay un verbo que es el verbo soñar. El verbo soñar, o sea, permanentemente hay que estar, alguien lo dijo, ¿no? Luchando por lo imposible. Luchando por lo imposible. Fidel Castro mismo decía es que luchar por una utopía es en parte construirla. Pero ya ahí colocaba el término, la relación que hay entre la utopía, el sueño y la lucha. Sueño, utopía, sin luchas es una quimera. O sea, hay una dialéctica entre eso y la lucha. Constante, luchar. Luchar con multiformes armas, incluyendo las que nos corresponden a los intelectuales, con las armas de la ideas, ¿no? Porque ese, digamos, es nuestro espacio, por lo menos el que nos atribuimos, el espacio de las ideas. Fidel también hablaba mucho de eso, la batalla de ideas, sembrar ideas, y muchas veces digo que ese es un papel que él creía que debía jugar la intelectualidad, por supuesto, crítica, comprometida, descolonizada, todo eso es cuestión que le podamos plantear. Pero hay otro dilema también, otro verbo, que de alguna manera podríamos decir sumar o multiplicar, como querramos, nuestra fuerza. Yo soy de los que creo que la clase obrera en América Latina, por muy fuerte que sea, sola no puede transformar. Porque la sociedad latinoamericana es otra. Hay otros muchos sectores sociales. Muchísimos. Incluso son los operarios, son la clase obrera, es la clase obrera, es el ejército industrial de reserva, ¿no? Ese que Marx hablaba, que de alguna forma tiene que ver con el tema de la precarización. O sea, pero sola hasta ahora no se ha configurado en este continente históricamente una revolución solo de la clase obrera. Ahí en Fidel también, el concepto de pueblo que Fidel elabora, si de lucha se trata, vuelve a la lucha. Todos los sectores, muchos sectores sociales, dentro de la clase obrera, por supuesto, los trabajadores. Entonces hay que aprender a conjugar ese verbo, porque tenemos que sumar y multiplicar las fuerzas. Y yo digo que además hay que seguir y conjugar el verbo, organizar. O sea, sin organización podemos tener mucha fuerza, porque hay que tener una táctica, una estrategia.
estrategia, ¿cómo lo organizamos? En un movimiento político, en un instrumento político, a lo mejor en algunas circunstancias en un partido político, pero hay que organizarse. Tenemos que organizar. Y para mí el otro verbo clave es unir lo diverso. Sin unidad, sin organización, sin unidad de lo diverso, es muy complicado avanzar, y mucho más en la presente circunstancia del mundo, y vuelvo y repito, la presente circunstancia de América Latina y el Caribe, por lo menos como yo la estoy viendo, con su reflejo, por supuesto, en este país que cada vez amo más, que se llama Brasil. Muchas gracias.